¿Cuál es la experiencia físicamente más dolorosa que ha vivido? Tuve un absceso dental. Durante 2 semanas, mi vida no fue más que una absoluta miseria. Y nada detenía el dolor. En un momento dado, el dentista tuvo que gotear agentes anestésicos en la raíz expuesta porque no se congelaba. Y eso se sintió como una aguja caliente clavada detrás de mi ojo. Esto ha provocado una nueva fobia al dentista que me aterroriza incluso llamarles cuando sé que hay un problema. La rotura de un quiste endométrico de los ovarios. Recuerdo que tardé unos 10 minutos en bajar las escaleras para llegar al teléfono y poder llamar a mi madre, 100% convencida de que me estaba muriendo. Una mañana me levanté antes del colegio, y le dije a mi madre que me sentía mal. De todos modos, me envió a la escuela. Vomité 2 veces de camino a mi primera clase. Luego vomité durante esa clase y fui a la enfermera. Vomité en la oficina de la enfermera probablemente 10 veces. Para cuando mi madre volvió a por mí, 45 minutos. Me llevó a casa, aproximadamente a las 9 de la mañana, creyendo que era solo un malestar estomacal y volvió al trabajo. Llegó a casa a las 5 de la tarde, y yo había vomitado posiblemente otras 20 veces desde que me dejó en casa. En lugar de ir al médico, me llevó directamente a urgencias, preocupada por el reventón del apéndice. Vomité otras 3 veces en la sala de espera. Vomité 50 veces en menos de 12 horas a los 11 años. Pensaba legítimamente que era el final, y que me estaba muriendo de lo horrible que era el dolor. Todo para que me dijeran: sí, parece que se te ha roto un quiste de ovario, así que puede que te venga la regla pronto. Tenía 11 años. Ni siquiera había tenido mi primera menstruación. Y mis órganos femeninos ya querían que sintiera que me estaba muriendo. Aquella vez un neurocirujano me perforó la base del cráneo, instaló allí una placa y luego hizo agujeros en mis 2 vértebras superiores para conectarlo todo. Dolor insoportable durante meses, pero lo peor fueron las 2 primeras semanas. Cada vez que los medicamentos para el dolor desaparecían, estaba en el infierno. No me sentí como nada que haya experimentado antes o después. Me convertí en un animal. No era capaz de tener un pensamiento humano ni nada más que gritar. Continuó durante mucho tiempo de forma más apagada. Cuando intentaba girar la cabeza por reflejo, cuando la desplazaba accidentalmente hacia adelante. Pero lo peor, con diferencia, era cuando intentaba dormir, porque entonces no tenía ningún control sobre mis movimientos. Me despertaba gritando muchas veces cada noche. No había escapatoria. Estaba cansada todo el tiempo, aterrada de volver a dormirme, pero también aterrada de cada movimiento potencial. Llevé un collarín muy seguro durante meses, pero nada era suficiente para detener este dolor. Cuando era niño estuve gravemente enfermo por un virus que me llevó a una deshidratación extrema. Hubo un momento en que no pude retener la comida ni el agua durante días. A menudo me despertaba con fuertes calambres abdominales. Pero una noche me desperté y pensé que se me abría la cabeza con la peor migraña de mi vida. Me dolía tanto que no podía estar de pie ni ver. Me acurruqué y supliqué que el dolor cesara. Mi padre me llevó al médico, y mi madre se sentó conmigo mientras el médico les decía que era solo un virus y que se me pasaría. El médico llevaba casi 2 meses diciendo lo mismo. Mi madre se enfadó y exigió al médico que al menos me examinara y no me despidiera. El médico concluyó rápidamente que mi apéndice había reventado y que me llevara a urgencias. En cuanto mi padre me llevó a urgencias, la enfermera me llevó a la parte de atrás y me llevaron a la UCI. Resultó que los calambres también eran por la deshidratación, y el virus hizo que mis pulmones se colapsaran y me provocó una neumonía. El dolor de cabeza y los calambres fue algo que no quiero volver a experimentar, y me aseguro de encontrar la manera de estar siempre hidratada. Tenía tanto dolor que ni siquiera me di cuenta de que mis pulmones estaban fallando. Me rompí el tobillo al ser atropellado por un coche mientras caminaba. Esa no fue la parte más dolorosa. Fui al hospital para arreglarlo. Genial. Me trasladaron a otro hospital después de un par de días más cerca de casa. Hicieron radiografías y se dieron cuenta de que el conjunto no era bueno, así que tuvieron que volver a romperme el tobillo y colocarlo correctamente. Esa parte fue la que más me dolió. Tengo dolores de cabeza en racimo. Cuando se pone muy mal, pienso legítimamente en saltar por la ventana. Es como si alguien te apuñalara a la cabeza con un cuchillo caliente y brillante. Y lo mejor de todo es que no puedes hacer nada al respecto. Estaba limpiando un pez en un barco y accidentalmente le reventé el saco biliar. Me salpicó justo en el ojo. Durante unas 12 horas después sentí como si mi ojo se derritiera y estuviera lleno de cristales rotos. Fue tan doloroso que me pasé todo el tiempo gritando de dolor sin control. Como estaba en un barco en medio del mar, no había acceso a la ayuda médica,
Así que me dieron una cosa de gotas para los ojos, y me enviaron de vuelta al trabajo con un parche. Durante las 2 semanas siguientes solo pude ver por un ojo y, por alguna razón, era dolorosamente sensible a la luz, así que tuve que parpadear rápidamente con mi ojo de trabajo mientras hacía mi turno de 18 horas. Mientras mis compañeros hacían bromas de piratas sobre mí, fue un mal viaje. Me rompí la pelvis en varios sitios. El médico de urgencias se equivocó al leer las radiografías y me mandó a casa. 3 días después, por fin llegué al servicio de ortopedia tras rogarlo, y empezaron a tratarme inmediatamente. Mi pierna derecha básicamente no estaba unida debido a lo mal que estaba rota. El idiota médico de urgencias dijo que no había nada malo y me dio muletas. Me abrieron el cuello del útero con forceps, y luego sentí un fuerte pellizco y un dolor punzante. La única vez que el cuello del útero se acerca a estar tan abierto, y a que pasen cosas por él es durante el parto. Lo cual es irónico porque yo estaba allí para evitarlo. Una vez terminado el procedimiento, procedí a vomitar, e inmediatamente corrí a vaciar mis intestinos. Mi marido tuvo que conseguirme una silla de ruedas para llevarme al coche. Me sentía tan mal, sudaba, tenía calambres, náuseas y estaba débil. El resto del día me quedé en la cama. Apenas podía moverme porque los calambres eran muy fuertes. Estoy muy contenta de no tener que volver a hacerlo hasta dentro de 10 años. Tener un aborto espontáneo, a pesar de lo malos que son mis calambres, tan malos que vomito. Esto fue peor, me puse blanca como un fantasma, tuve sudores fríos, la presión arterial era de 220/100. Estaba sollozando sin lágrimas y no podía respirar, el dolor era tan intenso. El trabajo me sacó corriendo en una ambulancia porque no podía caminar. Fue durante el COVID, así que tuve que afrontar el aborto sola, lo que lo hizo aún más duro. Extracción de las muelas del juicio sin sedantes ni agentes adormecedores aparte de la novocaína. Mi seguro solo cubría eso. Así que eso es lo que hice. El efecto mental duradero es incluso peor que el procedimiento real. Tenía 14 años. Proceso de recuperación de la amigdalectomía. He leído sobre la rabia y el miedo al agua, y de alguna manera lo entiendo durante mi proceso de recuperación. Cada vez que tragas agua, tu garganta intenta regurgitarla de nuevo, pero incluso el acto de vomitar es doloroso por sí mismo. Por no hablar de que la recuperación de la cicatriz te hace querer toser cada vez, pero con miedo a abrir la cicatriz de la cirugía. También los cálculos renales. Mi vesícula biliar falló, era joven y estaba desplegado en el extranjero cuando finalmente se rompió. Para cuando llegué a los profesionales que sabían lo que estaba pasando, tenía una vesícula biliar totalmente necrosada que estaba seccionada con una membrana mucosa de 3 milímetros. No había comido durante días. Seguía haciendo patrullas de combate y, de alguna manera, no me morí. Todo es una nebulosa después de eso. Pero fui evacuado hasta Alemania y luego pasé unos meses recuperándome. Buenos tiempos. Se estrelló en una carrera de bicicletas de carretera a más de 80 kilómetros por hora. Imagínate saltar de un coche a 80 kilómetros por hora contra un montón de bicicletas mientras llevas el pijama. Así fue. Me rompí las 2 clavículas. Me hice 3 cortes muy feos que requirieron puntos de sutura y, lo peor de todo, me cubrí toda la espalda de sarpullido. Todo mi traje de licra fue arrancado hasta las piernas, y tenía grava incrustada en toda la espalda. Tuvieron que quitarme la grava de la espalda, para lo cual me dieron anestesia local, pero después el dolor apareció como un tren de mercancías. Un dolor sordo y ardiente durante todo el día. Tuve que llevar durante unos 10 días un segundo vendaje en la piel que rebosaba de pus y que había que drenar. Las clavículas me producían un dolor punzante cada vez que me sacudían ligeramente. Respirar me dolía. Darme una ducha era un suplicio. No podía dormir de espaldas porque me dolía demasiado. No podía dormir de lado porque tenía las clavículas rotas. Tenía los exámenes finales de mi primer año de instituto en medio de esto, y apenas podía levantar los brazos para hacer las pruebas. Me apuñalé en el ojo con una rama de árbol que grabó lo que describieron como un símbolo de murciélago en mi córnea. Luego tuve una erosión corneal recurrente durante 18 meses. Así que piensa en el peor dolor de ojos imaginable y repítelo a diario. Fue brutal. Mi mujer subió accidentalmente la ventanilla automática de su Prius de segunda generación sobre mi pulgar, rompiendo el hueso entre mi último nudillo y la uña. Resulta que era el modelo del año anterior a la incorporación del mecanismo de seguridad. Sinceramente, es un dolor peor que cualquiera de mis 2 bloqueos intestinales debidos al Crohn y a la cirugía anterior. He decidido que si alguna vez me someten a la tortura y me amenazan con romperme los dedos, en su lugar cantaré como un canario.
Tuve herpes zóster. No fui al médico hasta que parecía lepra. El instante en que el médico lo vio dijo: wow, usted debe amar el dolor. Al año siguiente tuve una fractura de tobillo jugando al béisbol, mientras era llevado a la sala de emergencias por mi sobrino, que embistió mi pierna extendida en la jamba de la puerta. Creo que mis ojos rodaron hacia atrás en mi cabeza con un mini desmayo que ni siquiera podía llorar. Limpieza de las encías de la infección después de las muelas del juicio eliminado. Estaba comenzando a mostrar infección y querían asegurarse de que no empeorara, así que tomaron una cuchara quirúrgica y rasparon mis encías como una parrilla sucia. Mis piernas tuvieron espasmos. Lo adormecieron, pero aún así fue bastante intenso. Tuve una infección después de una cirugía mayor, así que tuvieron que ponerme un drenaje. Me lo pusieron en la parte baja de la espalda, justo por encima del control del culo derecho, y fue el peor dolor que he sentido en toda mi vida. Era como si me estuvieran clavando clavos gigantes para intentar clavarme en la mesa. Tampoco fue un solo pinchazo. Juro que ese médico era un sádico. Tuve un caso horrible de tiña inguinal por hongos en las duchas de la universidad. Ya he tratado el pie de atleta muchas veces, pero los pliegues del escroto son mucho más difíciles de tratar. La situación evolucionó rápidamente hasta el punto de que incluso los antimicóticos tópicos dejaron de ser eficaces, y me salieron llagas abiertas en el escroto. Cada paso que daba enviaba ondas de dolor a mi cuerpo mientras cojeaba por el campus entre las clases y la cafetería. Dato curioso: no se puede vendar un escroto. Había oído hablar de la tirita líquida, y supuse que sería como el cemento de goma que se usaba en el colegio. Lo que no sabía es que básicamente es esmalte de uñas. Aplicarlo es, literalmente, la única cosa en mi vida adulta que me ha hecho llorar de la cantidad de dolor que tenía. Poco después, las llagas abiertas dieron lugar a una infección cutánea bacteriana secundaria que se extendió por mis muslos y la parte inferior del estómago antes de que finalmente buscara intervención médica. Los antibióticos y los antifúngicos orales resolvieron finalmente los problemas. Sin embargo, 2 meses de constante tortura genital, y de dormir 1 hora cada vez antes de que el spray anestésico desapareciera, y el dolor me despertara han aumentado significativamente mi tolerancia al dolor. También perdí unos 9 kilos porque mi hambre tenía que ser lo suficientemente fuerte como para hacerme pasar por el dolor de ir y volver de la cafetería, mi única fuente de comida como estudiante universitario sin dinero.